Cuando escuchamos la palabra culpa, muchas veces aparece una sensación pesada en el cuerpo. Algo en el pecho se contrae, la mente vuelve al pasado y aparece esa voz interior que dice: no debía hacerlo, tendría que haber actuado distinto. Durante mucho tiempo la culpa ha sido considerada una emoción negativa, algo que debemos evitar o suprimir. Sin embargo, desde la mirada psicológica desarrollada por Norberto Levi, la culpa no es un enemigo interior. Es en realidad una emoción funcional. Una emoción que cumple una tarea muy importante. La culpa aparece cuando percibimos que hemos producido un daño. Tal vez a otra persona, tal vez a nosotros mismos, tal vez a algo que valoramos profundamente. Es una emoción que nos informa algo esencial. Aquí ocurrió algo que necesita ser reparado. Por eso la culpa no es solamente un castigo interno. En su esencia más profunda es una brújula ética. Nos señala un punto donde nuestra acción se ha separado de nuestros valores. Y esa señal, aunque pueda doler, también contiene una posibilidad de crecimiento. Muchas personas confunden la culpa con el autocastigo, pero no son lo mismo. La culpa es una emoción que busca reparación. El autocastigo es una reacción que busca castigar. Cuando aparece el autocastigo, la mente empieza a decir: soy un desastre, siempre arruino todo, no sirvo para nada, soy una mala persona. Pero observa algo importante. Estas frases no hablan de una acción concreta, hablan de identidad. Y aquí aparece una diferencia clave. La culpa saludable dice: hice algo que produjo daño. El autocastigo dice: yo soy el daño. Y cuando la mente entra en ese lugar, ya no hay aprendizaje posible. Solo hay vergüenza, rigidez y sufrimiento. En cambio, cuando podemos escuchar la culpa de forma más consciente, aparece una pregunta distinta. ¿Qué parte de mí quiere reparar algo? Si pudiéramos escuchar la culpa con claridad, descubriríamos que tiene un mensaje muy simple. No grita, no humilla, no condena. Solo dice: algo que hiciste no estuvo alineado con lo que valoras. Y después agrega otra frase muy importante: todavía puedes hacer algo al respecto. Esa es la esencia de la culpa constructiva. Es la emoción que impulsa la reparación. Tal vez reparar significa pedir perdón, tal vez significa corregir una acción o tal vez significa aprender para no repetir lo mismo. Pero lo importante es comprender que la culpa no busca que sufras, busca que restaures el equilibrio. Sin embargo, hay momentos en los que la culpa se vuelve muy pesada. Se queda instalada durante años, aparece una y otra vez, y la persona siente que no puede liberarse. En esos casos, muchas veces la culpa se ha mezclado con otros procesos emocionales. Exigencias internas muy rígidas, ideales imposibles de cumplir, juicios muy severos hacia uno mismo, aprendizajes de infancia, donde equivocarse era peligroso. Entonces, la culpa deja de ser una señal para reparar algo concreto y se convierte en una forma de autoacusación permanente. La persona empieza a sentirse culpable por casi todo, por lo que hizo, por lo que no hizo, por lo que dijo, por lo que calló. Y poco a poco la culpa pierde su función original. Ya no orienta, solo pesa.
Por eso una parte importante del trabajo emocional consiste en diferenciar la culpa real de la culpa imaginaria. Cuando la culpa aparece podemos hacernos algunas preguntas muy sencillas, preguntas que ayudan a devolverle su función saludable. Por ejemplo, ¿qué acción concreta produjo el daño? No una interpretación general, no una acusación global, una acción específica. Luego podemos preguntarnos qué valor mío se vio afectado. Tal vez el respeto, tal vez la honestidad, tal vez la responsabilidad. Esta pregunta es importante porque nos recuerda algo fundamental. La culpa aparece porque tenemos valores. Es la señal de que algo en nosotros se preocupa por el bienestar de otros. Y finalmente, aparece la pregunta más transformadora. ¿Qué reparación es posible ahora? A veces la reparación es externa, a veces es interna, pero siempre hay alguna forma de aprendizaje o de restitución. Muchas personas creen que la forma de pagar una culpa es seguir sufriendo, pero el sufrimiento prolongado no repara nada. No mejora lo que ocurrió, no ayuda a la otra persona, no transforma el pasado. Lo único que hace es mantenernos atrapados. La verdadera reparación es distinta. Implica reconocer lo ocurrido, implica asumir la responsabilidad correspondiente, aprender lo necesario y actuar de una forma más coherente en el futuro. En otras palabras, la reparación transforma la experiencia en sabiduría. Cuando la culpa se escucha con honestidad, puede convertirse en una gran maestra. Nos muestra algo sobre nosotros mismos. Tal vez nos muestra una impulsividad que necesitamos comprender. Tal vez nos muestra un miedo que nos llevó a actuar de cierta manera. Tal vez nos muestra una herida que todavía no hemos sanado. La culpa bien escuchada abre la puerta a una pregunta más profunda. ¿Qué necesitaba yo en ese momento que no supe reconocer? Y desde allí aparece la posibilidad de crecer, no desde la condena, sino desde la conciencia. En este proceso aparece algo muy importante: la compasión hacia uno mismo. Compasión no significa justificar todo ni negar los errores, significa reconocer que somos seres humanos en proceso de aprendizaje. Seres que a veces aciertan y a veces se equivocan. La culpa saludable reconoce el error. La compasión reconoce la humanidad. Y cuando ambas cosas se encuentran, aparece la posibilidad de una transformación real. Ahora te invito a que cierres los ojos y tomes una respiración profunda. Trae a tu mente una situación donde sientas culpa. No busques la más grave, solo una que tenga todavía carga emocional. Observa qué ocurrió, tal vez dijiste algo que hirió a alguien, tal vez no estuviste cuando alguien te necesitaba, tal vez actuaste de una manera que hoy no representa a quien quieres ser. No analices demasiado todavía. Solo reconoce internamente, sí, hay una parte de mí que se siente culpable por esto. Permite que la emoción esté presente sin rechazarla. Y respira profundamente. Ahora observa qué está diciendo tu mente. Tal vez aparece una voz crítica que dice: siempre haces lo mismo. Eres egoísta. No eres suficiente. Imagina que esa voz se aleja a unos pasos, porque esa voz no es la culpa, es el autocastigo.
La culpa verdadera habla de acciones, el autocastigo habla de identidad. Y ahora pregúntate con suavidad, ¿qué acción concreta produjo el daño? Descríbela mentalmente, con precisión, sin exagerar, sin minimizar, solo el hecho. Y respira nuevamente. Ahora dirígete a la parte de ti que siente culpa. Imagina que esa emoción puede hablar. Hazle esta pregunta en silencio. ¿Qué valor importante mío se vio afectado en esta situación? Tal vez el respeto, tal vez la honestidad, tal vez la responsabilidad, tal vez el cuidado hacia alguien. Permite que la respuesta aparezca. Esto es muy importante. La culpa aparece porque hay algo valioso dentro de ti, algo que quiere vivir con más coherencia. Reconoce ese valor y respira. Ahora imagina a la persona que eras en ese momento del pasado. Obsérvate en esa escena. Mira tu rostro, tu estado emocional, tu nivel de conciencia en ese instante. Y pregúntate con honestidad, ¿qué me estaba pasando en ese momento para actuar así? Tal vez había miedo, tal vez había cansancio, tal vez había confusión, tal vez había una herida que todavía no habías comprendido. No se trata de justificar, se trata de comprender el contexto interno. Muchas veces actuamos desde lugares que todavía no hemos iluminado. Respira profundamente y vuelve a la emoción de la culpa. Y hazle una nueva pregunta. ¿Qué necesitaría ocurrir para que el equilibrio se restaure? Tal vez necesitas pedir perdón. Tal vez necesitas expresar algo que quedó pendiente. Tal vez necesitas cambiar una forma de actuar hacia el futuro. A veces la reparación es externa. Otras veces es interna. Perdonarte, aprender, comprometerte a algo diferente. Permite que la respuesta aparezca sin forzarla. Y ahora formula una intención clara, algo simple, concreto y verdadero. Puede ser algo como: me comprometo a hablar con honestidad cuando algo me incomode. O me comprometo a escuchar más antes de reaccionar. O me comprometo a tratarme con más conciencia. Siente ese compromiso dentro de ti, no como una obligación, sino como una evolución natural de tu conciencia. Ahora imagina que la culpa ha entregado su mensaje. Su función ya se cumplió. Visualiza que esa emoción se transforma lentamente en aprendizaje, como si el peso se volviera sabiduría. Respira profundamente y repite internamente: reconozco lo ocurrido, aprendo de ello y sigo creciendo. Lleva tu atención al corazón. Recuerda algo importante. La culpa aparece porque dentro de ti existe conciencia, sensibilidad y valores.
no es una señal de que eres una mala persona. Es una señal de que estás en proceso de convertirte en una versión más consciente de ti mismo. Y con esta información, observa cómo te sientes. La culpa no llegó para destruirnos. Llegó para recordarnos algo importante, que nuestras acciones tienen impacto, que nuestros valores importan y que siempre existe la posibilidad de aprender. Cuando dejamos de luchar contra la culpa y empezamos a escuchar su mensaje profundo, descubrimos que dentro de esa emoción aparentemente difícil habita una intención muy noble. La intención de restaurar el vínculo, la intención de crecer, la intención de volver a actuar en coherencia con aquello que somos en esencia. Y entonces, poco a poco, la culpa deja de ser un peso del pasado y se convierte en una puerta hacia una conciencia más madura y más humana.